Hola, mi nombre es Valerie León y a mí me toca la pregunta número 2, en la cual me toca describir objetivamente el caso en relación con la ética y ciudadanía, identificando claramente el problema. El caso que escogimos como equipo, ocurrido a inicios del 2020 en Perú, es el impacto que generó la crisis del COVID-19 para los migrantes y refugiados venezolanos. En el Perú hay una gran cantidad de población de solicitantes de condición de refugiados de Venezuela, con más de 482.000 y acoge a 830.000 personas venezolanas en total. Estas cifras demuestran la elevada cantidad de venezolanos, que ya de por sí la mayoría no contaba con trabajo formal, acceso a la salud o una vivienda. Esto, sumado a la crisis ocasionada por el COVID, dejó como resultado a un alto porcentaje de personas con altos niveles de pobreza agravados, pues ellos no han sido beneficiados por ninguna de las medidas implementadas por el Estado peruano. Ante esta crisis de salud y la presencia de gran cantidad de migrantes y refugiados venezolanos, surge un dilema ético respecto a si el Perú no ha querido o no ha podido proteger adecuadamente los derechos de dichos migrantes venezolanos. Además, podemos encontrar una relación con la ética y ciudadanía en este caso, debido a que los venezolanos siguen viviendo en una crisis de vulneración a sus derechos humanos, por lo que no pueden regresar a su país. Además, en muchos casos les es imposible satisfacer sus necesidades básicas en los países a los cuales han emigrado en busca de mejor calidad de vida. Por eso, el Perú, junto con otros que integran el Estado de las Américas, tienen la obligación de proteger los derechos de las personas venezolanas que han migrado a su país. No obstante, esto no se dio en su totalidad debido a que el Perú cuenta con sus propios ciudadanos. Sin embargo, tiene la responsabilidad de realizarlo, ya que todas las personas que estén en Perú, independientemente de su nacionalidad o situación migratoria, tienen el mismo derecho a la salud, sin discriminación de ningún tipo. Este es un claro caso de ética y ciudadanía, ya que hablamos de dar lo mismo a todos por igual, los mismos derechos sin discriminación de ningún tipo. Además, respecto al caso de los migrantes venezolanos, nosotros como peruanos debemos respetar y aceptar la cultura a la cual pertenecen, a su estructura moral, y ellos aceptar y respetar nuestras diversas culturas, así como nuestras normas. De acuerdo con lo estudiado sobre el pluralismo en el curso, ¿creen ustedes que se respetó este principio en los hechos del caso porque hubo tolerancia y diálogo? Bien, empecemos con la definición de pluralismo. Según Adela Cortina, el pluralismo consiste en compartir unos mínimos morales desde los que es posible construir juntos una sociedad más justa y en respetar desde esos mínimos compartidos que cada quien defienda y persiga sus ideales de felicidad, ideales que configuran los máximos éticos. En este sentido, y relacionando con los máximos éticos, se puede decir que los emigrantes venezolanos, al salir de su país y alejarse de su tierra natal, lo hacen con el objetivo de tener una mejor calidad de vida o de buscar la felicidad que les es difícil encontrarla en medio de la crisis que atraviesa el país. Sin embargo, las circunstancias ocasionadas como la crisis por el COVID-19 dificultó la búsqueda de esta felicidad. Pues la situación que venían atravesando la mayoría de los venezolanos en el país no era del todo buena y la llegada de este confinamiento obligatorio empeoró su situación, sobre todo porque la mayoría no contaba con trabajo formal y a pesar de que la población venezolana es una de las más vulnerables, tampoco fueron incluidas dentro de los programas de ayuda social implementadas por el gobierno. Es decir, se vulneraron sus derechos. Recordemos que los estados tienen la obligación de adoptar medidas para garantizar accesibilidad, adaptabilidad y calidad de servicio de salud, para proteger a los grupos en situación de vulnerabilidad como lo son los migrantes. Entonces, en este caso, no se respetaron los mínimos morales que son necesarios para una buena convivencia. Por otro lado, teniendo en cuenta que la tolerancia es la capacidad de aceptación de una situación o persona o grupo considerados diferentes, se podría decir que en este caso no se evidenció tolerancia ni diálogo, puesto que a pesar de que los migrantes tienen las mismas grandes necesidades que muchos peruanos y como refugiados también gozaban de derechos que no fueron reconocidos, se hizo caso omiso a sus necesidades o a la situación de pobreza y dificultades que muchos atravesaron, y quizás también no se les dio la oportunidad de que sus necesidades sean escuchadas, por lo que nunca se llegó a un acuerdo mediante el diálogo. ¿Qué es ser ciudadano? Es la condición que se reconoce a las personas que participan activamente de la política, buscando dar solución a los problemas a los que todos nos aquejan en comunidad y sin distinción de raza, sexo, edad, cultura o discapacidad física. En el libro de Fernando Savater, llamado Diccionario del Ciudadano sin Miedo a Saber, comenta dos modelos de ciudadanos, el griego y el romano. Y nos cuenta que el griego es una persona que sabe
lo que hace, sabe sus derechos, sabe de la política y participa activamente en ella. En cambio, el romano no participa activamente de la política, solo reconoce los derechos que tiene y vive desinformado de lo que pasa en su gobierno. Y actualmente el gobierno prefiere a las personas a la romana, que no sepan bien de política y que no se metan en la política. Muy buen día con todos, mi nombre es Juan Carlos Bomán Espinosa y el día de hoy les voy a comentar sobre dos derechos y dos deberes que hemos podido encontrar y resaltar en el caso propuesto. Bien, un derecho fue según el Decreto Legislativo de Migraciones, artículo 1, en el cual mencionan los principios de respeto de los derechos fundamentales. Esto quiere decir que el Perú tuvo que cumplir con dicho derecho, a pesar de tener sus propios problemas con su nación, debido al fuerte golpe que tuvo por la pandemia, porque tiene la obligación, junto con otros estados de las Américas, de proteger a las personas que huyeron de Venezuela, cumpliendo dicho decreto. Toda esta información lo encontramos en el Diario de la Gestión. Bien, gracias a esto se pudo mejorar la calidad de vida de muchos venezolanos. Además, otro derecho que ayudó a mejorar la calidad de vida de los venezolanos fue según el Decreto Legislativo, artículo 8, el cual dicta los principios de no discriminación. Esto se dio gracias a las insistencias de la Amnistía Internacional, la cual redactó en un informe al Perú que el virus de COVID-19 no discrimina, y tampoco lo deben hacer ninguna autoridad del Estado, ni del Perú, ni en ningún otro lugar. Esto claramente ayudó a mejorar el bienestar de la nación, incluyendo a los migrantes venezolanos. Por otro lado, podemos encontrar un deber que resalta, el cual es según la Constitución Política del Perú, título 2, del Estado y la Nación, capítulo 1, artículo 44, el cual dicta que son deberes primordiales del Estado defender la soberanía del pueblo y proteger a la población de las amenazas contra su seguridad. Esto claramente incluye a los migrantes venezolanos. Toda esta información está dada en Diario Gestión. Además, otro deber que podemos resaltar es según el título 4 de la estructura del Estado, en el capítulo 11, artículo 162, en el cual corresponde a la Defensoría del Pueblo y supervisar el cumplimiento de los deberes de la administración estatal y la prestación de los servicios públicos a la ciudadanía. Entonces, finalmente concluyo con que gracias al cumplimiento de los derechos y deberes se puede mejorar y ayudar al bienestar de muchas personas. Gracias por su atención. ¿Quiénes intervienen en esta situación? ¿Quiénes se benefician y quiénes se perjudican? ¿Cómo asume cada uno su responsabilidad? Uno de los principales involucrados en el caso descrito es el Estado, quien debe prestar atención a los derechos humanos de las personas refugiadas procedentes de Venezuela y protegerlos de la violación de los mismos, sobre todo de aquellos derechos fundamentales como el de la salud que se han visto violados durante la crisis del COVID-19. Los migrantes y refugiados venezolanos son otros de los involucrados directos y también los perjudicados en el caso, pues a causa de la crisis mundial de salud, estos se han visto afectados, puesto que la mayoría laboraba en rubros que han sido golpeados por el confinamiento, agravando de este modo la situación de pobreza en la que ya muchos se encontraban. Además, no han sido beneficiados por ninguna de las medidas implementadas por el Estado. Por otro lado, también interviene la Embajada venezolana, quien de algún modo tiene el deber de velar por el bienestar de los ciudadanos venezolanos aquí en el país. Ahora bien, ¿cuál es la responsabilidad de cada actor? Según indicó la Amnistía Internacional, la responsabilidad de las autoridades peruanas es regularizar la situación migratoria de la totalidad de ciudadanos venezolanos que se encuentran en el país. Por otro lado, los migrantes tienen la responsabilidad de respetar las leyes y las reglas del país a donde irán. ¿Se puede apreciar algún gesto de solidaridad en los protagonistas del caso? Para poder responder esta pregunta, definiremos solidaridad. Existen dos tipos de solidaridad, las cuales son solidaridad con el otro, que es la participación activa y recíproca en la autorrealización del otro, y la solidaridad desde el Estado,
que consiste en el reconocimiento, protección, garantía de derechos para todos los ciudadanos. En el caso expuesto usaremos la solidaridad del Estado, ya que los protagonistas principales son el Estado peruano, los migrantes refugiados venezolanos y la Embajada venezolana en el contexto de la pandemia por el COVID-19. Si bien el Estado tendría que proporcionar acceso a la salud, educación, alimentación, entre otros derechos humanos, a todos los habitantes en el territorio peruano, sin importarle su nacionalidad, en la pandemia no pudo mostrarse solidario con los migrantes, pero las razones son evidentes. Somos un país con muchas carencias que salieron a relucir en medio de la crisis por el COVID-19. Por lo tanto, no se le puede pedir a una madre que no puede alimentar a sus propios hijos, que alimente a niños de la calle, ya que a pesar de tener toda la disposición, no lo logrará. El Estado peruano no pudo hacerse cargo de todos los peruanos vulnerables y que necesitaban ayuda por la crisis que ocasionó el COVID-19 y menos aún se podría o se pudo hacer cargo de los migrantes venezolanos. Pero sí hubo algunos pequeños actos de solidaridad del Estado peruano hacia los migrantes venezolanos. Uno de ellos, que no solo fue para los migrantes venezolanos y también fue para los peruanos, fue que gracias a la Defensoría del Pueblo no se podía desalojar a los arrendatarios y que se debía de renegociar los alquileres. Otro acto más de solidaridad que hizo el Estado peruano en coordinación con las Naciones Unidas fue la asistencia y la ayuda de canastas básicas que vienen de donaciones del sector privado que se entregó a la población vulnerable extranjera, previamente identificada con ayuda y coordinación del Instituto Nacional de Defensa Civil, así como también la participación de la Policía Nacional del Perú, que los acompañó en la tarea de distribución. En conclusión, el Estado peruano fue solidario en la medida que pudo con los migrantes venezolanos, pero sus carencias en el contexto de la pandemia no le permitió poder hacer más actos solidarios. Por otro lado, tenemos a la Embajada venezolana en Perú, que es la máxima representación de autoridad en un país, en el extranjero. De acuerdo con las leyes y la normativa vigente, en el contexto de la pandemia, los inmigrantes venezolanos pidieron ayuda, ya que la crisis económica ocasionada por el COVID-19 no podían solventarse económicamente. Fue por ello que solicitaron vuelos humanitarios y gracias al cumplimiento de su deber y su solidaridad de la Embajada venezolana se pudieron otorgar estos vuelos humanitarios a los más necesitados, pero que no pudo darles esa facilidad a todos. Por otro lado, la Embajada de Venezuela en Perú hizo una entrega de donación de alimentos de primera necesidad a sus compatriotas, pero no se dio abasto, ya que la crisis por la que atraviesa su país no se los permitió. Todos estos actos de solidaridad que pudimos apreciar no pudieron ayudar a todos los migrantes venezolanos. De hecho, solo pudieron ayudar a muy pocos.